Muy buenas puños, aquí un vídeo más de Puño de Combate. En este caso vamos a grabar el trasfondo de Age of Sigmar, que ya tenemos ya bastante desarrollado. Y como os comenté en el último episodio, ya empezaba ya la chicha buena, ya empezaba ya lo que es la historia actual, casi prácticamente actual. Y es básicamente el primer encuentro entre las fuerzas del caos, que tenían a los 8 reinos prácticamente ya conquistados. Pues os vamos a narrar la primera batalla, el primer encuentro de los Storkas Eternals contra las hordas de Khorne, las hordas de Corvus Kul. En este caso es la batalla por la Realm Gate de Azyr, en el cual el objetivo de los Hammer of Sigmar, la primera Storhost de Storkas Eternals al ser creada, tenían que abrir la puerta para, en este caso, que los ejércitos de Sigmar entrasen en tromba y tener así una cabeza de puente hacia los 8 reinos. ¡Vamos a ello, puños! Muy bien, puños, pues vamos a seguir con el trasfondo de Age of Sigmar. En este libro que nos vino en la caja inicial de Games Workshop, de Warhammer Age of Sigmar, nos viene el libro donde, por lo que he descubierto, no en el libro de Lore 1, sino en este libro, nos detalla lo que es el combate que realizó el primer encuentro de los Hammers of Sigmar, de los Storkas Eternals vistos por primera vez, para, con la misión prácticamente épica y suicídica de abrir las puertas de Azyr bloqueadas en el mundo de Aqshy, que ahora mismo estaba dominado por el dios más prevaleciente y más poderoso, que en este caso era Khorne. Entonces, en este libro de aquí, puños, tendremos lo que es esta información dosificada en el trasfondo, acompañado de una partida que lo representa introductoria. Y así nos van detallando. Entonces aquí ya nos comentan, en este relato de aquí, que muy por encima del delta ígneo se acumulaban negros y densos nubarrones. Pero las descargas de relámpagos que los iluminaban no anunciaban una mera tormenta, sino la llegada de la nueva era, la era de Sigmar. Ya comentamos en el vídeo anterior que los Storkas, pues, en un esfuerzo abrumador por parte de Sigmar, que iba tirando del poder de Malus, que cada vez iba menguando, ya que el poder del caos era muy poderoso, y contra más poderoso Malus, que es donde sacaba la energía Sigmar, y toda la Sigmarabulum, y toda la fábrica de guerra de Sigmar, ¿no? Toda esta fábrica de guerra de Storkas y tal, lo sacaba todo de Malus, entre otros, incluido el Sigmarite. Pues mediante el arma que le regaló Grugni, utilizó esa fuerza y mandó unas limitadas huestes mediante tormentas y rayos. Las envió en despliegue rápido, para que nos entendamos los veteranos. Las teletransportó mediante rayos a las zonas estratégicas más importantes. Entonces, una vez dicho esto, el carnicero de la fortaleza quemada examinó la sangre mortal que manchaba su hacha. Era un líquido ligero e insípido, pero igualmente gratificante. A Khorne no le preocupaba de dónde fluía la sangre, solo que fluyese, y en eso Kul había cumplido sobradamente. Numerosas corrientes rojas cubrían todo el delta, hirviendo y evaporándose con un siseo hasta convertirse en una enfermiza niebla. O sea, de tanta sangre derramada en Aqshy, se evaporaba y había una ligera niebla rojiza en el ambiente. Mola. Esa noche el aire estaba dominado por una pesada quietud. Las nubes de tormenta parecían gruñir sobre el horizonte atestado de ruinas. Los relámpagos volvieron a parpadear, cegando momentáneamente a todos los guerreros de la horda de Kul. Todos rieron, tomando aquello como una señal de la aprobación de Khorne. Pero de repente estalló una cadena de truenos, y se dieron cuenta de lo equivocados que estaban, pues de los cielos no caía lluvia, sino descargas de luz azulada. En aquellos puntos de la superficie donde las bolas de luz impactaban, se desataban brillantes esferas de energía. No sé por qué, me hace referencia a cuando llega Terminator, que hace esa bola del tiempo y deja ahí
todo cortado al milímetro. A medida que la luminiscencia se apagaba, el aire se llenó con el aroma de ozono típico de la magia celestial. Cuando todo volvió a la normalidad, el lugar de las bolas de luz estaba ocupado por guerreros dorados, cubiertos por armaduras y máscaras metálicas, y crepitando de poder. Algunos de ellos portaban grandes martillos, otros iban equipados con alas que los elevaron volando de vuelta al cielo. Y uno de entre todos ellos mantenía alzada una reliquia de hueso y oro. Pero fue su líder, y aquí llega el protagonista, o uno de los protagonistas, pero este sería el protagonista principal, Lord Bandus, quien atrajo casi todas las miradas. Un guerrero alto e imponente, montado en lomos de un Dracoth de escamas azules, que por cierto lo miraremos más adelante, que se llama Callanax. Sonriendo como una calavera desollada, Kul bramó a sus guerreros la orden de atacar. A la vanguardia de esta horda iba el Korgorath, que es la bestia esta mutante de aquí, este ogro bestia mutado por el caos. Pues el Korgorath de la partida de guerra, que se lanzó a través de la cresta montañosa contra aquellos extraños recién llegados. Beck, el torturador, iba justo detrás suyo, usando su látigo para provocar un estado de furia homicida a la criatura. Esto es ¿cómo se llama esto? Beck es este señor de aquí. A ver. Es un Bloodstoker, básicamente, Beck, ¿vale? Entonces, Beck, el torturador, lo que pasa es que le han puesto nombre, usando su látigo para provocar esta furia homicida en la criatura. Cuando el Korgorath estuvo ya cerca de sus enemigos, una gran cantidad de tentáculos huesudos brotó de sus hombros, intentando atrapar a Bandus. No sé si habéis visto la película The Thing, pues del estilo. Le empiezan a salir tentáculos que perforan su piel del Korgorath, saliéndole tentáculos de hueso de su propio esqueleto. Entonces, pero el Lord Celestan, Bandus, alzó su brazo bloqueando uno de aquellos enfermizos apéndices mientras aplastaba a los demás con su martillo. Heldenhammer, creo que se llamaba, ahora lo miraremos. Presa de la ira, el Korgorath cargó, y justo cuando estaba a punto de abalanzarse sobre Bandus, el Dracoth de este escupió una lluvia de luz cegadora directamente a la cara de la bestia. ¡Pah! Bandus espoleó a su montura y con la fuerza de un relámpago hundió su martillo ¡pah! En el pecho del Korgorath. En ese momento Beck se unió a la refriega, viendo que estaba pillando la del calamar, el Korgorath, pues se unió a la refriega Beck, tratando de golpear con todas sus fuerzas al Dracoth, que no obstante esquivó el ataque y a su vez clavó sus garras en el yelmo de su enemigo, rascándolo hasta hacer saltar chispas. Beck dio un paso atrás, soltó un grito furioso y Bandus preparó de nuevo su martillo para el inminente duelo. Perfecto, puños. Pues el duelo de los Bandus con el Korgorath y el torturador había dado a sus prosecutors. Recordemos que mira, precisamente tengo aquí, que sabía que salían en la historia. Estos son los prosecutors que salen en la imagen. Los prosecutors les había dado tiempo les había dado una ventana de oportunidad para atacar, planeando sobre los vientos huracanados. Los guerreros alados se lanzaron hacia el portal. Ya estamos hablando de el portal de Azyr, en el corazón del delta ígneo, justo donde estaba toda la horda de Korgoskul. Solo volviendo a abrirlo en el mismo punto en el que Sigmar lo había cerrado, lograrían que todos los Storkas Eternals, porque repetimos que el poder limitado, en este caso era limitado de Sigmar, utilizó el que tenía en ese momento gestionado para mandar a estos Hammersos Signar y unos cuantas más Storkhost en ese punto, en esa puerta de Azyr. Entonces el resto de Storkas creados estaban esperando, siendo en este caso inútiles, no servían de utilidad, estaban esperando a que se abriesen las puertas. Entonces ese poder de abrirlas las tenían los prosecutors, que tenían esos martillos celestiales que, rompiendo las runas con esos martillos celestiales de Sigmar, pues abrirían lo que es la puerta de Azyr. Pisando los talones de los Storkas Eternals, apareció una tribu de Blood Reavers, que son los bárbaros específicos de Khorne.
salvajes guerreros armados con hachas que habían puesto sus almas a disposición de Khorne y que se lanzaron en tromba, profiriendo alaridos que revelaban su ansia por entrar en combate. A una orden de su líder, Anactos Skyhelm, Anactos Casco del Cielo, que aquí lo tenemos. Este sería Anactos, miniatura exclusiva de la caja de Age of Sigmar, el líder en este caso. Anactos. Los Prosecutors dieron media vuelta en vuelo y prepararon sus martillos. Cada una de aquellas armas nacidas de la tormenta brillaba como si hubiera revertido a un estado de magia pura. Los Prosecutors los lanzaron como descargas de energía de doble cola, imitando el cometa de Sigmar, una de las cuales impactó en pleno pecho del Blood River más cercano, desintegrándolo en una explosión de sangre vaporizada. ¡Buf! Vemos la potencia de estos martillos. Las energías de la tormenta calcinaban todo lo que tocaban, pero la sed de sangre de los Blood Rivers era tal que los supervivientes ni siquiera pestañeaban ante aquella matanza. Eran unos locos homicidas que no se dejaban impresionar con facilidad. ¿Ves? Aquí tenemos una imagen de lo que sería el combate. Los Blood Rivers contra los Prosecutors. Los Prosecutors, que ya estaban fuera del alcance de los Blood Rivers, volvieron a descender para ir en ayuda de sus camaradas, y enseguida quedaron trabados en combate contra la horda de enemigos. Más y más Blood Rivers se unieron a la lucha, matando y mutilando por doquier. Los Prosecutors contraatacaban con fiereza, golpeando con puño y martillo para intentar eliminar a estos adoradores de Khorne. Mola, adoradores de Khorne. En medio de la espectacular refriega, Anactos se quitó de encima a los seguidores del caos que intentaban atraparle y, alzando sus armas bien alto, invocó el juramento de Galmaraz, el gran rompedor. Lanzó sus titilantes martillos a la vez contra el portal y allí detonaron con la fuerza de un cometa en medio de la runa de la puerta de Azyr. Anactos convocó otro martillo de energía y luego otro, encadenando el lanzamiento de aquellas armas de energía pura. Finalmente, todo el portal empezó a adquirir un intenso refulgir blanco. Parecía que estaba a punto de abrirse por completo. El resto de Prosecutors hacían un anillo alrededor de Anactos mientras él descargaba la furia de Sigmar hacia la runa de Azyr. Mientras los Prosecutors luchaban por sus vidas, una horda de Blood Warriors, esto ya es más serio que los Blood Rivers, los Blood Warriors son los guerreros del caos específicos adoradores de Khorne, unos homicidas locos, sanguinolientos, irrumpió en el angosto paso que conducía hasta el portal. En ella marchaba Trext Skullbrand, que es el Bloodstoker, que es el Bloodsegrator, perdón, el que lleva el portaestandarte, que se ve aquí. El Trext. Con los trofeos colgados de su estandarte tintineante. Los retributores, que son los paladines con los martillos a dos manos, embutidos en armaduras de oro ornadas con relámpagos, bajaron al desfiladero para cortarles el paso a esta terrible amenaza, ya más seria que los Blood Rivers. El Lord Relictor, que en este caso es un personaje, Jonus Cryptborn, Jonus nacido de la cripta, lideró la carga, lanzando un grito que retumbó con fuerza. Los martillos cayeron, destrozando a los Blood Warriors. La visión de las vísceras desparramadas, lejos de amedrentar a los adoradores de Khorne, les enfureció aún más. Empezaron a babear espuma roja que chorreaba sobre el contorno de los rebordes de sus armaduras. El aire destellaba en torno a los Blood Warriors, inflamado por su cólera sobrenatural. Lanzaban estocadas y tajos, buscando con sus escudos afilados las vulnerables uniones de las armaduras enemigas. Cada martillazo sigmarita recibía un aluvión de espadazos como respuesta, y los retributors pronto se vieron en apuros. La escena, esta que acabamos de describir, se repitió 100 veces por todo el delta, mientras la marea roja de Kul se estrellaba contra las islas doradas y dispersas. El destino pesaba en el aire, la cosa no pintaba muy bien para los Storgas Eternals. Un trueno perturbó los cielos, el grito de guerra de un dios que había permanecido silente largo tiempo. Corvus Kul caminó por la cresta con Gryzlmao, su Fleshhound, su
su buscador de carne, vaya, un mastín de Corne, tironeando de la cadena a su lado. El aroma de la carne fresca hacía gruñir a la bestia demoníaca, que estaba ansiosa por unirse a la refriega. Esta noche Kul había encontrado al enemigo cuya cabeza coronaría su pirámide de cráneos. Se zambulló en la vorágine con los ojos fijos en la gallarda figura de Lord Bandus. O sea, le había echado el ojo ahí a Lord Bandus, como que este va a ser un enemigo digno de mi hacha demoníaca de Corne, y digno para coronar una pirámide de cráneos que se ha dedicado a hacer este de hobby en la península de Brimstone. En la boca del paso, una fina línea de Retributors desafiaba a los Blood Warriors y a los Blood Reavers, que se unieron a la escaramuza. Entre ellos, Jonus, nacido de la cripta, salmodiaba una oración y su reliquiario destellaba. Surgió un relámpago hacia un Retributor caído y restañó sus heridas, o sea, lo curó. El Storkat Eternal se alzó del suelo con un rugido de furia justiciera. Skullbrand, el Bloodsecrator, gruñó furibundo al ver que el guerrero dorado al que había abatido volvía al combate. Entonces dijo, sí, tú curas, vale, pues yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Estampó el pomo de su estandarte impío en el suelo, quebrando la tierra, mientras invocaba las 8 grandes maldiciones de Khorne. El icono central emitió una luz carmesí que transformó la tierra cuarteada en latón candente. El aire chilló angustiado cuando el paisaje infernal del reino de Khorne se abrió paso hasta la realidad. Empujados a una demencia más profunda por tal aparición, los Blood Warriors, los que más babeaban de placer y ira contra más los despedazaban, pues aún estaban más dementes, aullaron como perros salvajes. Alzaban sus hachas y éstas caían, y con ellas los Retributors, quienes a su vez arrojaban al enemigo contra el suelo ardiente. Un guerrero cargó contra los Prosecutors con un alarido sanguinario. O sea, uno de ellos rompió la fina línea y consiguió cargar contra los Prosecutors, los que estaban lanzando los martillos y defendiendo a Nactos para que pudiesen abrir el portal. Estaban rompiendo sus defensas, puños. Volvió a oírse el tono profundo de Jonus, nacido de la cripta, y los rayos saltaron de su reliquiario, zigzaguearon a través del aire y alcanzaron a ese Blood Warrior que había roto la línea y le hicieron salir despedido. La batalla no había terminado. Aquí se ve más o menos el plan que llevaban. Aquí pues un mar rodeado de Khorne, de locos homicidas, de asesinos, de tarados, de homicidas, de locos. Y en medio pues estaban aquí los Storkas y Bandus repartiendo martillazos. Aquí vemos a Korgoskul, que aparentemente en esta imagen podemos observar que ha llegado a Bandus. Vamos a por el relato. La violencia se recrudeció y los Storkas Eternals daban todo lo que tenían para mantener la marea sangrienta a raya. El portal del reino celestial, castigado por los relámpagos de los Prosecutors, empezó a resquebrajarse y el cielo emitió un destello blanco. Me imagino que será este de aquí. El tintineo metálico de los relámpagos mágicos se hizo más claro y las nubes de tormenta eran cada vez más bajas. Sus murmullos, amenazantes, sofocaban los gritos de guerra de las tropas que había a su sombra. Korgoskul, el caudillo de la horda sanguinaria, no era un simple bruto. Parte de su alma de guerrero, de general, sabía lo que había en juego. Él ya se podía imaginar ya que si iban a por la puerta del reino, que estaba cerrada, y la quieren abrir, sabiendo lo que hay fuera, esta horda, es que algo había dentro. Entonces, los jinetes de la tormenta no luchaban solo para matar, sino para los Prosecutors, sino para abrir las puertas de Azyr y con ello cambiar la guerra entre reinos para siempre. Sigmar, el rey de las tempestades, que tanto tiempo hubiera estado ausente, retornaba a la batalla con todas sus fuerzas, en este caso con los Storkas Eternals.
Encolizado, Corvoscul, el siervo de Corne, redobló sus esfuerzos por abrirse paso a través de la hueste. Ante su hacha perecían por igual Storkas Eternas y Blood Rivers. Él iba rasca, segando el trigo, y iba ahí cargándose a todo lo que podía para ir a dirección a Bandus, a ver si matando al líder quedaba esto ya más desorganizado. Ante su hacha, aquella vil arma no solo hendía la carne con cada golpe que asestaba Kul, sino que también dejaba cicatrices rojas en la realidad. Paso a paso, muerto a muerto, el guerrero que quería ser uno con su dios avanzaba hacia su destino. Mientras sus camaradas prosecutors repelían a la marea roja, Anactos, el líder de los prosecutors, lanzó una última ráfaga de energía, todo lo que pudo, al interior del portal. Su fulgor se tornó doloroso a los ojos. O sea, brillaba con tanta intensidad que dolía la mirada. De su interior provenía un latido grave, como el palpitar del corazón de un leviatán subterráneo furioso. Trex, el bárbaro enorme que tiene el don de llevar el portaestandarte, este señor de aquí. ¿Por qué lo mencionamos? Porque apareció a empellones, a empujones de entre el muro de Blood Rivers, y con su enorme hacha cuádruple, porque tiene una hacha que tiene 4 hojas, en este caso, pues describió un arco que, la estampó en justo el medio de la columna vertebral de Anactos, y el fuerte golpe arrojó el Prosecutor destrozado, el Prosecutor Prime, de bruces contra el suelo. Pero Trex llegó tarde, ya que su labor ya estaba hecha. El último encantamiento, la última energía poderosa invocada de Galmaraz, que lo invocó para arrojarla hacia las runas, ya los había lanzado justo antes del hachazo definitivo, del hachazo mortal. Un estruendo que hacía temblar los dientes surcó el aire cuando el portal cedió, y los mismísimos cielos se abrieron de par en par. La tormenta rugió con vigor renovado y la lluvia reluciente caía con una abundancia torrencial. Rayos de energía celeste brotaron del portal que la voluntad divina de Sigmar ensanchaba. Allí donde caían los rayos, tras la cegadora explosión, aparecía una reluciente falange de Storkas Eternal, prestos a combatir. Con el portal abierto, las huestes de la tormenta del reino celestial se arrojaron a la contienda y desataron todo su furor contra las legiones de Kul. ¡Puños! Llegó la era de Sigmar. La misión de los Hammers o Sigmar, que era abrir el portal, lo habían abierto. Las hordas de Storghast, las huestes de las tormentas, entraban en tromba por la puerta de Azyr. Parecía que todo pintaba bien, parecía que la victoria ya estaba ganada, parecía que esto ya pintaba como que los Storghast serían los vencedores. Pero si digo esto, es por algo, puños. Sigamos. Los relámpagos se arremolinaban en torno a los Storkas Eternals según crecía su número. El poder celestial era palpable sobre ellos e imbuía sus armas con energía mágica. Cuando las líneas de batalla chocaron, cada uno de sus golpes hizo pedazos al enemigo. La lluvia se intensificó y los cielos estallaron con el orgullo divino de Sigmar, que se deleitaba con la justicia letal que dispensaban sus guerreros. Pero las huestes del caos aún no se doblegaba. En lugar de sentirse impelidos a huir, ¡oh Dios mío, han abierto las puertas! ¡Hay hordas de estos enemigos que nos están machacando! Pues en lugar de sentirse de esta manera, lógicamente, en sus corazones albergaba el credo del dios de la sangre. Entonces, ¿qué sucedía? Sucedía todo lo contrario. Se veían vigorizados. Al otro lado del delta, hombre, monstruo y demonio bramaba gracias a Corne, llorando, por concederles una batalla tan gloriosa. O sea, al contrario, estaban del rollo, Dios mío, gracias a Corne, que nos ha concedido abrir la puerta de estos personajes que acaban de aparecer, que no sabemos quiénes son, por concedernos esta gloriosa batalla. La marea de enemigos fluía en todas las direcciones, inconmensurable.
Los martillos de Sigmarit y las hachas infernales entrechocaban mientras un regimiento de Storkas Eternals tras otro irrumpía por el portal abierto y se enfrentaba a las hordas enloquecidas. Los cuerpos caían y la sangre salpicaba. Las bestias demoníacas sucumbían y los desquiciados berserkers eran aplastados en el barro ensangrentado. Lord Bandus daba órdenes por encima del fragor de la batalla, y de su martillo fluían energías mágicas que revitalizaban a los Storkas Eternals cercanos. Un Korgorath enorme emergió de un río de sangre en el flanco de Bandus y se lanzó contra los Liberators que habían formado para protegerle. Mientras la criatura daba zarpazos, los martillos vapuleaban su pecho, pero eso no frenaba su asalto. Viendo el peligro, Jonus, nacido de la cripta, se unió a la lucha. El Lord Relictor saltó golpeando como una centella y tumbó al suelo la masa gigantesca del Korgorath. En el delta ígneo, asolado por una guerra, la victoria pendía de un hilo. Aquí tenemos a Jonus saltando encima del Korgorath. Ya estaban a punto de vencer, pendía de un hilo. Korgo Skull alcanzó la primera línea. Vamos a acercar que se vea la imagen del duelo definitivo. Korgo Skull, Bandus Hammerhand. Entonces, Korgo Skull alcanzó la primera línea con sus fuertes zancadas y un hachazo suyo abatió al Lord Relictor Cryptborn. O sea, pegó un hachazo a Jonus, nacido de la cripta, y lo abatió, lo tumbó. Los relámpagos se escaparon del reliquiario del guerrero caído y cayeron sobre el poderoso devoto de Khorne, como una contraofensiva. Recorrieron la armadura de Kull, pero este siguió luchando. En el borde del portal de Athir, Trex Skullbrand clavó su estandarte repleto de tótems en el celagal sangriento. Se aferró a él con los tendones tensos como cables de acero mientras una oleada de pura rabia brotaba del estandarte, para disipar la energía celestial que otorgaba su poder a los guerreros de Bandus. O sea, abrieron la puerta, pues Trex con un par de ojos plantó el estandarte ahí delante del portal para que toda la fuerza y rabia de Khorne se concentrase justo delante del portal donde salían los Storkast para en este caso refrenarlos. Los Blood Rivers luchaban como posesos, con los bramidos de Khorne resonando en sus oídos. Lord Bandus ya estaba en una posición de desventaja antes de que Kull cargase, alejando a varios guerreros menores como ovejas ante un lobo. O sea, por el terreno, Bandus estaba mal colocado. La mirada de Bandus se inflamó cuando se percató de que el nuevo contendiente era el mismo hombre que había masacrado a la tribu Direbrand, a quien él solía llamar hermanos. Ahora os lo explicaré, puños. Irguiéndose en su silla, Bandus blandió a Heldensen. No era Heldenhammer, era Heldensen, el martillo de Bandus, en un arco refulgente. El mastín de Khorne de Kull saltó y cerró sus fauces en torno al ástil del martillo rúnico. La bestia aulló ante el toque del Sigmarit puro y retrocedió. Bandus quedó expuesto a un contraataque durante una fracción de segundo. Lógicamente Kull, como gran guerrero de Khorne que es, lo aprovechó. El hacha de Kull, rápida como el pensamiento, buscó el cuello de su enemigo. La realidad gritaba al paso del filo, pero este solo topó con la dura Sigmarit, pues Bandus había parado el arma con un golpe. En medio de un estallido de energía azulada, el Lord Celestan desvió el hacha y estampó a su dueño en el barro. Su Dracoth, Kalanax, hincó una zarpa en el pecho del Kull, inmovilizando en el barro, mientras Bandus vociferaba triunfante. Un grito de guerra exultante que soñó como el tañido de difuntos para las fuerzas del caos. Esta noche, esto solo era el principio. Vale, aquí finaliza el relato de este libro, ¿de acuerdo? Os he comentado antes lo del Direbrand. No sé si sale en este libro, os lo busco, si no sale en otro. Vale, juraría que sale en el otro, ¿vale? Entonces ya vamos al libro de Lore 1, ¿vale? Estas son... En ese libro, en este de aquí, nos explican, mediante relatos y partidas, cómo los Hammers of Sigmar con Jonus Cryptborn, Bandus Hammerhand
y ahora en este libro de aquí saldrán unos cuantos héroes más, cómo abren las puertas de Azyr y se queda en este momento culminante en que Bandus le aporrea un martillazo a Corvus y Callanax, su dragón, lo inmoviliza contra el suelo y ahí ya está como que la victoria ya está hecha, derrotando al general enemigo, pero aquí no acaba el asunto. Entonces tampoco voy a alargar mucho este relato, porque era básicamente las puertas de Azyr abiertas y ya están abiertas, pero iremos al tema este que os quiero yo comentar, puños, para dejaros con un poco con la intríngulis. Mirad aquí qué guapo. Todo esto que hemos descrito, esto es la península de Brimstone. Y todo esto es donde se está luchando ahora mismo. La puerta de Azyr, recién abierta, los relámpagos donde caen las Stormhost, etcétera, etcétera. Y ahora esto ya lo comunicaremos. La pirámide que hace de Hobby Corvus-Cul, sé que es más grande que su fortaleza, y una serie de historias más que os comentaremos a lo largo de estos relatos de la península de Brimstone. Muy bien, pues aquí está el relato, ¿vale? Aquí está el relato que os quería decir, por eso he puesto yo aquí una guía, fuera la guía ya. Aquí está el relato, ¿vale? Aquí ya podéis ver las escenas, ¿no?, de la contienda entre Corvus-Cul, que precisamente está aquí en medio de una raya, ahí, ahora sí, ¿vale? Corvus-Cul y Bandus, ¿vale? Pero, ¿qué sucede? Como os expliqué en el relato 3, Trasfondo de la de Sigmar cogía a los héroes más presentes, más heroicos, los cogía mediante un rayo para después transformarlos en Storkas, ¿verdad? ¿Os acordáis de eso, puños? Me imagino. Pues ¿por qué lo recuerdo esto? Por lo siguiente. Antes os he mencionado que cuando Bandus veía a Corvus-Cul por primera vez, lo recordaba de antes, de haber masacrado a la tribu Direbrand, que antes consideraba a Bandus como sus hermanos. Aquí lo explica. Incluso antes de que la tormenta de Sigmar golpeara las llanuras sulfurosas de Akshi, existían agravios entre los dos señores de la guerra que se disputarían la península de Brimstone. El maníaco Corvus-Cul había masacrado tribus por todo Akshi, en honor a su deidad sangrienta, y su alzada pirámide de cráneos tan enormes que ensombrecían las torres construidas como centinelas. Entre los caídos se encontraba la tribu más feroz, más bárbara, los que más se disputaban estas tierras, que era la tribu Direbrand. Aunque en su última batalla de los Direbrand contra Corvus-Cul, su mayor héroe, Vendel, Puño Negro, se vio transportado junto antes de sufrir una muerte segura a manos de Corvus-Cul, que lo tenía ahí a punto de decapitarlo. Entonces, este noble héroe fue reforjado, fue teletransportado, reforjado, convirtiéndose en Bandus Mano de Martillo, el mayor Los Celestan de los Hammers of Sigmar, el general supremo. Cuando Bandus liberó a la Thunder Strike, a su hermandad Golpe de Tormenta, de su propia cámara de guerreros para reabrir el portal del Delta Ígneo, el portal de Azyr, como hemos narrado anteriormente, se encontró de nuevo con Cul. Ya fuera un giro de destino, una casualidad o un designio de Sigmar, Bandus luchó contra Cul en un clímax de la batalla, enfrentado su martillo sagrado contra aquella hacha demoníaca que era capaz de acabar incluso con la vida de los guerreros inmortales de Sigmar. ¿Os acordáis que también en otro relato dije, hay algunas armas que cuidado, que los Storkas no pueden en este caso reforjarse de nuevo? Pues es una de ellas. El Lord Celestan, reconociendo al asesino de su antigua tribu, superó a Cul y lo derribó en el barro. Pero Cul no murió ese día, pues la marea del combate los separó antes de que Bandus pudiese descargar su golpe mortal. ¿Por qué? Aquí nos lo explica. Pues cuando golpeó a Corvus-Cul, ¡pa!, le estalló en este caso una imagen, ¿no? Si habéis visto El Señor de los Anillos, la Comunidad del Anillo, un poco cuando el señor Bilbo Bolsón deja el anillo en el suelo antes de marchar hacia Rivendell
que Gandalf está a punto de tocar el anillo único y cuando lo toca, ¡bah!, le viene como el ojo de Sauron a la mente diciendo, ostras, esto tiene mala pinta, pues un poco lo mismo. Entonces, justo antes de impactar con su martillo a Corvus Kul, adquirió la certeza de que la puerta de Azir no era la única puerta de los reinos en la península de Brimstone. Lógicamente, lo que suele ser es una puerta de reino por cada reino, ¿no? Es lo lógico, vaya. Pues no era la única. En esta visión, al golpear a Kul, había arrancado el secreto del Señor del Caos. Habían creado un portal rojizo a través del que se podía canalizar el poder de Khorne. Un portal rojizo directo al reino del caos. Su aspecto era el reino de Khorne, realmente, que está dentro del reino del caos. Su aspecto era el de un gran arco de piedra junto a una enorme pirámide de cráneos ensangrentados. A través de él derramaban energías demoníacas que daban un tono carmesí a los cielos y llenaban el aire con el hedor de la sangre ardiente. La vista de Bandus se fijó en los reinos mortales y el flujo de la batalla le alejó del cuerpo caído de Corvus Kul. Dejó a un lado la venganza, ya que su búsqueda estaba más clara que nunca. No solo había encontrado la puerta manchada del caos, que lógicamente destruyéndola podrían los Storkas Eternals asegurar un establecimiento fijo, una posición fija, una cabeza de puente permanente sobre el resto de reinos mortales, en este caso en el mundo de Axi, en la península de Brimstone. Aparte, lógicamente, que si eran derrotados, también había una parte contradictoria. En este caso, habría una parte nada positiva, que como perdiesen en este momento, tienen una puerta delante de la puerta de los reinos celestiales, acaban de averiguar que tienen una puerta abierta directa al reino de Khorne. O sea que Khorne podría aprovechar ese momento para enviar sus huestes, sus hordas, vencer a estos Storkast que están saliendo por la puerta de Azir y así invadir Azir de una vez por todas. Cuidado. Y aquí nos hacen un pequeño relato. Y ya para finalizar, puños. El martillo de Bandus arremetió con un resplandor de luz golpeando a Kul tan fuerte que el señor de Khorne aterrizó sobre el suelo manchado de sangre, como hemos narrado antes. Kalanax, el Dracoth de Lord Bandus, se abalanzó sobre él aplastándole el pecho sobre el suelo, sobre el fango. La noble bestia esperó a que su dueño le diera la orden de matar, pero dicha orden no llegó. Bandus se había quedado aturdido, con los ojos en su máscara ardiendo con un fuego blanco azulado, vaya, que se quedó en blanco, recibiendo toda esta información que hemos dicho ahí. En el ojo de su mente vio llanuras cubiertas de hueso y cielos de un tono rojo venoso. Los nubarrones de la tormenta de Sigmar llegaban como garras negras cerniéndose sobre el caldero de sangre derramada. El horizonte se veía empañado por 8 torres de gran altura, construidas con metal, 3 veces maldito y con los huesos de los muertos. Entre dichas torres había un arco lo bastante grande como para que un señor demoníaco pudiera pasar sin agacharse. Un nombre le surgió espontáneamente: la Puerta de la Ira. A través de ella se veía la luz enloquecedora del reino del caos y la arquitectura de una fortaleza del tamaño de una montaña. Cerca de allí, iluminada con un brillo rojizo, se alzaba una pirámide de cráneos humanos que alcanzaba los cielos. Una figura de armadura roja subió hasta la cúspide. De forma imposible, su mano, con garras, sostenía la cabeza sangrante de un Lord Celestan. El corazón de Bandus dio un vuelco cuando reconoció la figura. Era Kul, el que estaba ahora mismo en el suelo, y la cabeza que tenía Kul sangrando, que estaba subiendo la pirámide, era la suya propia, la cabeza de Bandus Hammerhand. Wow. Acaba de ver su propia muerte, Bandus. ¿Se cumplirá esta visión? ¿No se cumplirá, puños? Pues lo veremos en el próximo episodio de Trasfondo, donde aquí ya hemos narrado y finalizado lo que es el objetivo principal de los Hammers of Sigmar, reabrir la puerta de Azir, como se ha hecho con éxito, pero justo aquí tenemos la Puerta de la Ira, una nueva amenaza que, si no es destruida, esta no servirá absolutamente de nada. Así que, puños, un placer de nuevo y espero que disfrutéis de este relato tanto como he disfrutado yo explicándolos. Un abrazo. Hasta luego.